Bueno, hola chicos, hoy vamos a continuar con las aguas continentales, que es el próximo tema que nos toca ver. Estoy en la página 54 del libro. Vamos a analizar un poco las características de las aguas continentales y también vamos a comenzar a ver lo que es la cuenca del Plata. Con respecto a las aguas continentales, llamamos así al conjunto de aguas que están integrados por todos los ríos, los lagos, las lagunas, los glaciares, los arroyos y las aguas subterráneas. Si en la Argentina la distribución espacial del agua dulce o de las aguas dulces es de manera irregular, ¿sí? Especialmente debido a los diferentes tipos de climas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestro territorio tiene problemas para la disponibilidad de agua, ya sea porque hay una escasez de precipitaciones o porque las mismas son inadecuadas por la cantidad de salinidad o incluso de las aguas continentales, ¿sí? Esta situación va a afectar a gran parte de la población y obviamente a los suelos, porque esto interviene en lo que tiene que ver con la producción agrícola ganadera, y si la disponibilidad de agua no es adecuada o tiene una mayor salinidad, no se pueden llevar adelante las producciones. Por otro lado, hay que tener bien presente que los ríos, que son corrientes de agua que se desplazan siguiendo la pendiente del terreno y van a desembocar en el mar o en el océano o en los lagos o lagunas, se pierden muchas veces en el interior de los continentes por ya sea la infiltración o la evaporación. Es decir, que se pierden ya sea infiltrándose hacia el interior de la Tierra o evaporándose por la cantidad de calor que hace. Hay muchos ríos que se originan por las precipitaciones y por las lluvias, como es el río Paraná y el Uruguay, que son los más caudalosos. Otro agente que funciona como un centro de dispersión de las aguas es la cordillera de los Andes, ya que en este sector los ríos se van a originar por los deshielos. Por eso el mayor caudal o la mayor cantidad de agua que transportan estos ríos se da entre la primavera y el verano, ¿sí? Por ejemplo, los ríos patagónicos. Entonces, de acuerdo a la pendiente que tienen en el terreno, ¿sí? Las cuencas hidrográficas, estas cuencas de agua o aguas continentales, se van a clasificar según el lugar de la desembocadura en tres tipos principales: las cuencas exorreicas, endorreicas y las cuencas arreicas. Después nosotros vamos a ver un tipo particular que son las cuencas lacustres. Entonces, las cuencas exorreicas, ¿sí? Son las cuencas cuyas aguas van a llegar al océano, ¿sí? Por ejemplo, la cuenca del Plata, los ríos del sur de la provincia de Buenos Aires y ríos patagónicos van a pertenecer a la pendiente que desemboca en el océano Atlántico. En el mapa que ustedes tienen en el libro, las cuencas exorreicas tienen un color verde, un verde más oscuro las del Pacífico y verde más claras la del Atlántico. Son cuencas exorreicas, que como bien dijimos son aquellas cuyas aguas llegan al mar o al océano. Bien, después tenemos lo que son las cuencas endorreicas. Son aquellos territorios que son drenados por los ríos y cuyas aguas se van a verter en un colector que va a desaguar en el interior del continente, ya sea en los lagos, en las lagunas y demás, como por ejemplo en los ríos de las sierras pampeanas o los ríos de la Puna. Entonces, estas cuencas endorreicas son aquellas que sus aguas van a desembocar en los lagos o lagunas y no tienen comunicación con el mar, no tienen salida al mar. Entonces, por otro lado, tenemos lo que son las cuencas arreicas. Son aquellas que se caracterizan por tener cursos de aguas superficiales que generalmente van a perder su continuidad porque se van a ir evaporando en ciertos sectores e infiltrando en otros, ¿sí? Y se termina perdiendo en las lagunas o lo que son las salinas. Por ejemplo, las encontramos en el centro-oeste de la llanura chaqueña y en algunos lugares de las mesetas patagónicas. Acá en este cuadro lo que les dejo son las características de los tres tipos de cuencas: exorreicas, endorreicas y arreicas, ¿sí? Y algunas de las características que fuimos enunciando. Ahí en el cuadro vemos las características que tienen y algunos ejemplos de los ríos. Bien, después tenemos lo que son las cuencas lacustres. Estas están formadas por las aguas continentales que se van a ubicar en depresiones o sectores más deprimidos de la superficie terrestre. En la Argentina, la mayor parte de los lagos se originan por procesos tectónicos, ¿sí? Por procesos de formación orogénea, y luego son sobreexcavados por la acción de los glaciares. Por ello, la mayoría se localiza en la Patagonia, ¿sí? Especialmente en las áreas cercanas a la cordillera. Ejemplos son el lago Nahuel Huapi o el San Martín, entre otros. Pero sin embargo, hay algunos lagos que no tuvieron este origen, sino que se formaron porque la lava del volcán o la lava de algún volcán que se encontraba en esa zona taponó su chimenea y el agua de las lluvias, de las nevadas y de los deshielos se acumuló en el cráter, originando un lago. Estas lagunas se formaban en las superficies que tenían poca inclinación y poca profundidad. Por ejemplo, la laguna de Mar Chiquita
en Córdoba, entre otras. Bien, vamos a analizar ahora lo que es la Cuenca del Plata, ¿sí? Esta cuenca es la más extensa del mundo, tiene una superficie de alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados, y un gran porcentaje corresponde a la Argentina. En esta cuenca las áreas de mayor riqueza de nuestro continente, por su diversidad climática, por la gran adaptación agropecuaria que tiene, es que permite la producción agropecuaria y es fundamental para nuestro territorio, ya que Argentina es un país agroexportador que depende de las producciones agrícolas, también posibilidades energéticas, de comunicación, en fin. Las precipitaciones que se van a producir tienen o se reúnen en dos grandes grupos o en dos grandes colectores, que son por un lado el río Paraná y el río Uruguay. Van a ser los dos colectores de estas aguas. Bien, entonces, los dos grandes colectores, como les dije, es el Paraná y el Uruguay, que acá en pantalla los vemos, ambos ríos. El río Paraná nace en el sudeste de Brasil. Después de recorrer alrededor de 4.000 kilómetros, confluye o se une al río Uruguay y ambos originan el río de la Plata. En el curso del río Paraná se distinguen dos sectores, el Alto Paraná y el Paraná del Taico, o del Tico. Bueno, el Alto Paraná se va a extender desde su nacimiento hasta que recibe al río Paraguay. Tiene un lecho muy rocoso y una pendiente muy importante que le genera una gran potencia hidráulica, y por ello sobre su curso se van a ubicar las represas hidroeléctricas como por ejemplo Itaipú en Brasil y Paraguay, Yacyretá en Paraguay y Argentina. Por otro lado tenemos el río Paraguay, que también va a nacer en Brasil, en el sur, ¿sí? Es un río de llanura que no tiene mucha pendiente, y este río va a recibir en el territorio argentino a los ríos Pilcomayo y Bermejo, que traen las aguas cargadas de sedimentos de la región montañosa del noroeste del país, y al río Paraná, desde que recibe al río Paraguay hasta su confluencia con el río Uruguay, se lo va a denominar el Paraná Déltico. Recibe este nombre justamente porque en el proceso de formación va a recibir una gran cantidad de sedimentos y va a formar islas, ¿sí? Por la escasa pendiente y la gran cantidad de sedimentos que arrastra. Por otro lado, como les conté, tenemos al otro río, que es el río Uruguay. Va a nacer también en Brasil. Es un río de mesetas con saltos y rápidos muy característicos. Contamos con, en este sector, las represas binacionales de Salto Grande, la producción de energía. También se utiliza para la recreación mediante deportes náuticos, por ejemplo. Entonces, el río de la Plata recibe las aguas de una gran cuenca y las vuelca sobre el océano Atlántico. Su cauce o su canal se va a ensanchar progresivamente hasta su desembocadura en una línea recta entre la punta del cerro de Cabo San Antonio y la punta de la República Oriental del Uruguay. Ahí se forma como una especie de triángulo. Acá les dejo otra imagen en donde vemos la extensión de la cuenca del Plata, cuáles son los países que están abarcando. Ahí los vemos los ríos Paraná y la continuidad, el río Paraguay, el río Uruguay y finalmente el río de la Plata. Ahí vemos todas las características, en general, mejor dicho, las características no, vemos todo el cauce de los ríos que van a formar parte de lo que es el río de la Plata. Muy bien, como actividad al respecto quiero que podamos evaluar y comprender un poco más las características de la cuenca del río de la Plata, o la cuenca del Plata mejor dicho, y lo que quiero que hagan es lo siguiente, es que caractericen cada uno de los ríos que va a formar parte de la cuenca del Plata, ¿sí? Cada uno de los ríos con las características que tiene, por qué países atraviesa, qué beneficios tiene. Acuérdense que les dije que en un sector había una mayor pendiente, por lo cual ahí se generaron o se establecieron lo que son las represas hidroeléctricas. Analizar cada uno de los ríos que va a formar parte de la cuenca del Plata. Lo pueden hacer en un texto o si quieren lo pueden hacer en forma de cuadro, como les sea más simple. Así que bueno, esta va a ser la actividad que vamos a hacer al respecto de la cuenca del Plata. Ya saben que cualquier duda me la dejan en los comentarios, así se los puedo resolver.